Colombianos, bienvenidos al futuro. Pues todo es más caro en esta nación, y usted sentado en su gran mansión, pero el campesino pidiendo clamor. Por favor, escuche y dé solución a estos problemas que se viven hoy. Escuche al labriego y al agricultor, también al minero y al transportador. Escuche al médico, al estudiante, junto al profesor, y a cada uno en su gran labor. ¿Qué pretende entonces con su indiferencia? ¿Humillar al campo y generar violencia? En 1994, Estados Unidos propuso una gran área de libre comercio en las Américas, conocida como el ALCA, pero este plan no se logró. Entonces llegó el plan B, acuerdos de libre comercio con sus países más allegados, Colombia y Perú. A pesar de muchas protestas, tanto Uribe como Santos impulsaron el TLC, logrando su aprobación en el 2011, siendo este la última pieza de la apertura económica en Colombia. Hoy en día, varios sectores paran el país y se preguntan, ¿dónde están los ganadores? Este modelo económico que se aplica en Colombia en la actualidad es un modelo económico que se creó en la teoría en la década de 1940, cuando después de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos crearon instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que diseñaron toda una teoría con relación a la libertad de los mercados, a la necesidad de que el Estado no interviniera en la economía y acabar con los sindicatos que, según estas instituciones, estaban produciendo una disminución en la tasa de ganancia de las empresas privadas. Lo que tiene que quedar claro es que la apertura de César Gaviria es parte del proceso del libre comercio. Y a partir de eso hay otra serie de acuerdos y decisiones. Entonces, por ejemplo, en 1995 Colombia entra a la Organización Mundial del Comercio, que es como el gran templo del libre comercio a escala global. En ese mismo año, siendo Juan Manuel Santos ministro de Comercio Exterior de César Gaviria, se firma un TLC con México, que ha sido extremadamente dañino contra la industria colombiana. Y luego entra el proceso de destrucción con el gobierno Samper. El desempleo pasa a 10%, a 12%, a 20%, la industria se va desbaratando, la agricultura, se le decía a Samper, llegaban los ministros de Samper a hacer más apertura, a hacer más privatizaciones, mire que no privaticen Telecom, entonces Samper la privatizaba, bueno, iban totalmente a la deriva, ellos dicen era el problema político. Y la cosa revienta en el 99. Entonces ya era evidente. Entonces todos pensamos que ya allí hay un cambio, que ya ante esa evidencia iba a haber un cambio de gente, pero no se mantiene igual. Colombianos, bienvenidos al futuro. Recordemos que el presidente de la apertura económica de Bienvenidos al Futuro fue César Gaviria y que Juan Manuel Santos en ese momento fue su ministro de Comercio. Hoy Juan Manuel Santos pues, es presidente de Colombia y sigue insistiendo en que este modelo, a pesar de que fracasó no solamente en Colombia, sino que es un modelo que fracasó tanto en la teoría como en la práctica en todo el mundo, según el presidente Juan Manuel Santos, es la salida a la crisis social y económica que vive el país. Desde César Gaviria en 1990 hasta Juan Manuel Santos son responsables de la crisis de este país porque todos los gobiernos, sin excepción, han aplicado este modelo económico. Pero tal vez el caso más clásico, más extremo es el de Colombia, en donde las personas que hicieron la apertura prácticamente se mantuvieron durante los 20 años en el poder. Entonces, cuando estos personajes defensores del libre comercio salen y dicen, no, es que no puede ser que la crisis agraria sea el TLC con Estados Unidos porque es muy reciente, pues están ocultando que el TLC con Estados Unidos ya está haciendo daños.
pero también quieren ocultar que este es un debate que tiene 25 años de estarse librando en Colombia y que los daños han venido siendo acumulados. Siguiendo este modelo económico, los gobiernos quitaron los aranceles, es decir, los impuestos que pagaban los productos extranjeros para entrar al país. La gente se ilusionaba con un futuro lleno de marcas importadas a bajo precio, pero nunca se imaginaron el costo que esto tendría para el país. Cuando el gobierno hace 20 días estaba desarrollando un plan de desarrollo rural, donde proponían la inversión extranjera en el campo, y para poder garantizar eso, necesitan que el campo esté quebrado para que vengan los extranjeros a hacernos todo y a explotar el campo por nosotros. Los TLC nos acabó con los cultivos de cereales, como el frijol, la arveja, el trigo y la cebada. Entonces nosotros estamos reclamando eso. Quiero dejar bien en claro, es que nosotros no le estamos pidiendo plata al Estado. Queremos es que implemente nuevas políticas. Yo me dedico a la agricultura y a la ganadería, pero esto está demasiado barato, la agricultura, y se está picando mucho porque los líquidos que nos venden no sirven para nada. El abono es demasiado caro, la papa es demasiado barata, hay papa hasta 15.000 pesos picadita, no le hacemos ni siquiera lo de la recogida. Aquí nosotros vivimos pobremente. Aquí se sigue firmando tratados de libre comercio sin tener en cuenta la producción nacional, sin tener un estudio serio del mercado, sin ver si somos autosuficientes en un producto o no. Un total desmonte del aparato agropecuario y quedamos a la deriva, ni siquiera tenemos asistencia técnica, nada de eso. Y las importaciones pues están afectando porque yo salgo a vender y vendo muy barata mi comida. Somos campesinos. Somos campesinos. ¿Qué cultivan? Papa, la mayoría es papa, lo que cultivamos, y zanahoria. Pero todo está barato, nada se puede sembrar de eso porque los consumos valen pero re harto. Yo creo que ya dentro de un año desaparecerá esto, no sembraremos sino para mero comer nosotros. Aquí se centró toda la política, fue en una política mineroenergética de grandes multinacionales y de inversiones extranjeras con músculos financieros bastante fuertes, y nuestra economía campesina cada vez está siendo desplazada. Porque es todos esos productos que están importando ellos, los que ellos no se comen por allá, nos los mandan para acá, para Colombia, y acá el gobierno no reciba que porque más barato. Y así es que está acabando con los campesinos, no solo de Boyacá, sino de todo Colombia, los cafeteros, los cacaoteros, todo el mundo estamos mal. Bueno, y en ese primer lapso del libre comercio en Colombia, en el país desaparece cerca de 1 millón de hectáreas de cultivos transitorios, se pierden. Eso está perfectamente documentado, porque empieza la avalancha de importaciones, porque el libre comercio lo que hizo fue bajar los aranceles y las barreras de protección, entonces empieza a entrar mucha cosa. Después va a haber TLCs con Mercosur, donde está, por ejemplo, Brasil y Argentina, que son poderosos competidores. Hay acuerdos de libre comercio también en la comunidad andina, ¿sí? Y así se sigue avanzando con Centroamérica, con Chile, con Perú, etcétera, y es, digamos, como una avalancha, los últimos, antes uno con Canadá. Colombia ha firmado 13 tratados de libre comercio con más de 40 países. Entonces, el conjunto de esos tratados de libre comercio está produciendo una crisis terrible de la economía del país. No es solamente un tratado de libre comercio, sino es el conjunto de todos esos tratados de libre comercio. Fíjese que esto fracasa. El país baja los aranceles, deja libre el tipo de cambio, aprueba toda clase de TLCs y se va al extremo del modelo, porque usted, en aras de comprar productos baratos de importación, usted sacrifica la industria de la agricultura. Hay un agotamiento del modelo de internacionalización que se adoptó desde los años 90, que después se consolidó en sus formas actuales con la firma de tratados de libre comercio con una serie de países, especialmente con Estados Unidos y con la Unión Europea, y que está haciendo agua. Con los efectos de la apertura económica a cuestas, desde el principio, varios gremios salieron a protestar por la firma del TLC, advirtiendo sobre las amenazas para la producción nacional. 15 de mayo del año anterior,
inició el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Eso nosotros lo dijimos a través de las centrales obreras de la CUT y del movimiento sindical, el movimiento obrero, que eso iba a acabar con la economía nacional, con la producción nacional, con la agricultura. Y efectivamente ese es una causa, una consecuencia de los tratados de libre comercio. Entran al país más de 8.000 productos sin ningún arancel, sin ningún impuesto, y mucho más baratos. Ahí está golpeando la producción de carne en canal, a los avicultores colombianos, a los productores de huevo, y así a los textileros, a todo el mundo, a los que venden azúcar, a los productores de lácteos, a los del algodón, porque tú sabes que el algodón está llegando de Estados Unidos y ya no se siembra algodón en Colombia. Y el tercer punto es el Tratado de Libre Comercio y el ALCA, que como dicen los pueblos indígenas, se está negociando lo que no se puede negociar y volver negocio, se negocia a escondidas y se negocia sin consultarle a la gente. Entonces hay cosas que no se pueden comprar o vender y esas no pueden entrar en negociaciones y por eso no puede haber un tratado de libre comercio. Por ejemplo, patentar toda la naturaleza, uno de los puntos que más entristecen, porque más que rabia entristece a los pueblos indígenas, es una locura que no pueden entender. Que es absolutamente claro y evidente, como además estaban demostrados en todos los estudios oficiales del gobierno antes de entrar en vigencia el Tratado de Libre Comercio, estudios de planeación nacional, estudios del Banco de la República, estudios del mismo Ministerio de Agricultura, que el gran ganador de ese Tratado de Libre Comercio iba a ser los Estados Unidos y no Colombia, como era apenas obvio, porque no es que los agricultores colombianos no puedan competir con los agricultores estadounidenses, con lo que no pueden competir es con la chequera del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que se gasta todos los años 90.000 millones de dólares en subsidios a sus agricultores, cuando el presupuesto agrícola en Colombia no supera los 1.000 millones de dólares. Pero lo primero que tenemos que partir es que a quien más le conviene en el momento y en los actuales momentos el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Colombia es al gobierno de los Estados Unidos y al pueblo de los Estados Unidos. O sea que ellos ganan, todo el capital extranjero gana. Y en Colombia, esto es una cosa que se ignora bastante, pues hay unos cuantos nativos, unos cuantos criollos que tienen cédula de ciudadanía como la suya o la mía, pero cuyo negocio es algún tipo de asociación o de calanchines o de burócratas a sueldo, pues muchas maneras de unir sus intereses con los intereses de los extranjeros. Si nosotros no podemos seguir entregando sectores medios y pequeños de la producción agraria o agropecuaria o industrial para conseguir que los grandes consigan ventajas en ese intercambio con estos países del norte y estos países desarrollados. Entonces sí es necesario volver a barajar y volver a repartir en el manejo de la política de internacionalización. Y es apenas obvio que cuando la producción de un bien se realiza en el extranjero, pues el empleo y el valor agregado de esa producción también se quedan en ese país que es el que produce. Luego eso significa una pérdida de empleo, una pérdida de valor agregado, y estamos en la situación actual de Colombia, que somos un país que, aunque tenemos la posibilidad de producir todos los géneros alimenticios en nuestro territorio, estamos importando la mayor parte de la comida del extranjero, produciendo desempleo y produciendo la ruina en el campo que todos conocemos. No obstante, para algunos los tratados de libre comercio sí pueden ser una oportunidad. En otros sectores es una enorme oportunidad. El Uchuvas ha crecido enormemente las exportaciones. En cárnicos tenemos unas oportunidades muy grandes una vez se den los requisitos fitosanitarios. En palma, aceite de palma africana, hay una enorme oportunidad. Ya Colombia está exportando mucho. En flores seguimos exportando, apenas abre el mercado de Corea. Va a ser un mercado muy importante para los productos agrícolas colombianos. Digamos que las ventas de flores, por ejemplo, las estamos haciendo hace 30 o 35, 40 años.
Las ventas de banano, que es la otra cosa que se vende de cierta importancia, llevamos un siglo en ellas. Las ventas de café, pues parecido. Incluso en café nos ha ido muy mal porque estamos inundados de café extranjero, o sea que ni siquiera en eso la cosa ha sido buena. Pero lo cierto es que a pesar de que es verdad que hay algunos bienes que se pueden exportar, por ejemplo, a Estados Unidos o a uno u otro sitio, en la ecuación total, en la operación total de lo que poco que se gana y de lo mucho que se pierde, pues el resultado es negativo, es así de simple. Pues sí, puede que alguien venda una uchuva en Estados Unidos, pero lo cierto es que las pérdidas son bastante más grandes, pero además con esta advertencia, es que lo que nosotros logramos producir en Estados Unidos, en el caso del agro, son bienes que ellos no producen. O sea, Colombia no le hace ningún daño a Estados Unidos cuando le vende café o cuando le vende banano, porque es que ellos no los pueden producir. Es más, la principal ganancia del café colombiano en Estados Unidos es de los gringos. Nosotros en 1990 importábamos 700.000 toneladas de alimentos y en el año 2012, digamos, ya estábamos importando 10 millones de toneladas de alimentos. Sin embargo, esos tratados de libre comercio, si bien es cierto que no son los responsables únicos de la ruina del campo, sí han logrado profundizar esa ruina. Por ejemplo, gracias a las redes sociales, el país conoció recientemente el caso de una resolución que prohíbe a los campesinos hacer uso de sus propias semillas y que fue implantada para cumplir con el TLC. Estados Unidos, para la ratificación del Tratado de Libre Comercio, le pide a Colombia que se suscriba a este convenio internacional, OPOP 91, y en la educación de las reglas internas del país se emite la resolución 970. En Colombia se tuvieron que cambiar una serie de leyes para poder hacer compatible la legislación colombiana con esos tratados de libre comercio, y se siguen implementando leyes. Por ejemplo, leyes que tienen que ver con criminalizar y penalizar a los campesinos que tengan la osadía de hacer algo que han hecho los agricultores hace 12.000 años, que es coger una semilla y reproducirla en las mejores condiciones para poder desarrollar un nuevo cultivo. Bueno, a raíz de los tratados de libre comercio, el campesino que tenga la osadía de hacer eso, no solamente pues se va para la cárcel. Todas las leyes que aquí se han aprobado es simplemente para ponernos a tono con la realidad internacional. Insisto con esta idea de que cuando Colombia firma un tratado, al interior se deben adecuar las leyes y normas. El caso de Campo Alegre no es el único que ha pasado en Colombia. Hay casos emblemáticos en Córdoba y en el Valle, donde se han incautado papa y semillas de algodón también. Y de hecho es una política institucional del ICA, digamos, hacer crecer la cantidad de semillas certificadas que se siembra en el país. El tema es que nosotros tomamos este caso de Campo Alegre puntualmente porque es un caso emblemático. Es un caso en el que el Estado colombiano, basado en la resolución 970, destruye 70 toneladas de arroz arrojándolas a la basura. Hay muchos campesinos que manifestaban que ni siquiera tenían semillas, sino tenían un arroz guardado, pero la resolución, de la manera en la que está escrita, deja espacio para que aún estas personas se les quite su arroz. Entonces todo el sistema de propiedad intelectual aquí apunta, para poner el caso de las semillas. ¿Qué es lo que quieren los gringos? Eso es un proceso, pero ¿qué es lo que quieren? Que ellos produzcan todas las semillas que se puedan consumir en Colombia y que tengamos que pagarles patentes por esas semillas, y al que no les pague patente lo puedan sancionar. Es un crimen contra la humanidad quitarle la comida a la gente que verdaderamente lo merece, porque yo estoy seguro que si el ICA le dice hagamos una trilla dirigida y regalémoslo a los ancianatos, la gente accede aquí. Yo no comulgo con la idea de que la hayan quitado y la hayan llevado y la hayan enterrado, porque ese es el sudor de uno. Mire, uno para tener lo mucho o poco que tenga, al menos salud para trabajar, o a veces sin salud, uno tiene que madrugar, acostarse tarde, desvelarse. Durante más de 2 meses,
Los agricultores de Campo Alegre vivieron días de angustia. Pero la aplicación de la 970 no terminaba con la destrucción de casi 100 toneladas de comida. Los campesinos, que ya habían tenido pérdidas económicas y habían sido tratados como delincuentes, ahora se enfrentaban con la amenaza de ser criminalizados por el Estado. Soon there will be millions of new customers for American goods in Panama, Colombia, and South Korea. I will go anywhere in the world to open new markets for American products. And I will not stand by when our competitors don't play by the rules. But we need to do more. It's not right when another country lets our movies, music, and software be pirated. It's not fair when foreign manufacturers have a leg up on ours only because they're heavily subsidized. Our workers are the most productive on earth, and if the playing field is level, I promise you, America will always win. Cuando dijeron y repitieron muchas veces que era mentira el documental, pero digamos que las pruebas y la argumentación superaban los dichos de los funcionarios del ICA, entonces la segunda etapa fue salir a pedir rectificación, amenazándonos incluso de llevarme a mí puntualmente a juicio si no rectificaba el documental. Y la verdad es que su rectificación violaba, digamos, la libertad de prensa. Yo la categorizo puntualmente como censura, porque se me pedía, por ejemplo, que me retractara de las entrevistas que yo había hecho a algunas de mis fuentes, a campesinos, a abogados. Finalmente, lo que hizo el ICA fue, a través de, utilizando nuevamente esta maquinaria de los medios de comunicación y demás, salir a decir que el documental perseguía intereses oscuros. Y decir que todo esto pasaba mientras sí se legitimaba todo lo que decía el documental, cuando el gobierno congeló y hoy se está reescribiendo la resolución 970. Pero esto no es solo un problema de las semillas, este es un problema de los medicamentos, por ejemplo. Todo el problema de propiedad intelectual y de patentes está allí. Es un problema de la industria, de esto se habla menos, pero también de la industria. De todo es patentable y ellos lo quieren patentar todo, ¿sí? Como una manera de tener el monopolio, porque patente es monopolio. O sea, cuando a mí me dan una patente por un medicamento, quiere decir que durante 25 años nadie podrá producir ese medicamento. Y entonces, como yo soy el único que lo puedo producir, lo puedo vender carísimo. Y si alguien me lo imita en ese lapso de esos 25 años, las normas permiten incluso hasta meterlos a la cárcel. Las consecuencias de este modelo económico han estallado en los recientes paros y ante el descontento generalizado, el gobierno no tuvo alternativa diferente a dialogar con los campesinos y luego proponer un pacto nacional agrario. Es un pacto en el cual el gobierno no da una discusión sobre las verdaderas causas de la ruina del sector agropecuario, es decir, de las importaciones agrícolas que están reemplazando producción nacional. Ese tema no se toca en el pacto agrario, pero además también se hace con unos sectores que no representan a los agricultores, es decir, unos sectores que se llaman gremios de los sectores agropecuarios, pero que realmente hoy están representando más a los importadores que a los verdaderos productores del campo. Es cierto que el agro necesita medidas de emergencia y eso incluye subsidios y medidas que hay que tomar ya, porque esto es como al que se le incendia la casa, ahí no caben cuentos, hay que llegar con los bomberos a apagar el incendio y eso tiene que ver con subsidios y con respaldos del Estado y está bien que las gentes del agro hayan ganado esos respaldos. Entonces aparece la discusión, bueno, ¿de dónde se saca la plata? Bueno, de entrada hoy hay que sacarla de donde esté, que es del presupuesto nacional. Si se van a necesitar nuevos impuestos, entonces ya que hay que hacer un debate que es más general. Sí, porque ese, digamos, impuesto de 4 por mil es un impuesto antitécnico. Si hubo 4 por mil para sacar a los banqueros de la crisis, ¿por qué no haber 4 por mil para sacar a los agricultores marginales más afectados de la crisis? Tiene toda la lógica y toda la razón del mundo. Es bueno recordar que el 4 por mil empezó como un impuesto temporal del 2 por mil que tenía como propósito salvar al sistema financiero tras la crisis de 1999.
Hay una frase entre los tributaristas que dice que no hay nada más permanente que un impuesto temporal, y el 4 por mil es la muestra que esto es así. Pero además, cuando el sistema financiero se recuperó, nunca le retribuyó a los colombianos el esfuerzo que los usuarios del sistema financiero hicimos en financiar el salvamento de ese sector. Empezar a tocar los tallos que hay que tocar. Aquí hay que ponerle impuestos a los más ricos. El gobierno de Santos se negó a ponerle impuestos a los dividendos de los grandes accionistas, diciendo que las acciones ya tenían un impuesto y que será doble tributación. Doble tributación que se hace en la mitad del mundo. Pero aquí decidieron proteger a los amigos del doctor Santos y no ponerles impuestos a la renta, a esos dividendos de los grandes accionistas. Eso hay que, vamos a tener que actuar en esa dirección. No más impuestos para las clases medias, pero sí impuestos para los que más tienen. Y no solamente para las empresas, para los accionistas también, para los dueños de las empresas. No puede recaer sobre los hombros de los trabajadores y las clases medias del país financiar algo que el mismo gobierno ha ayudado a que sea un desastre. Si el gobierno quisiera hacer algo realmente por el sector agropecuario, lo que debería es eliminar ese impuesto del 4 por mil y trasladarle esa carga a los bancos, que es un sector que está ganando 40 billones de pesos al año, muy superior a las ganancias de cualquier otro sector. Si no se cambia el modelo del libre comercio, no es posible resolver la crisis del agro. Colombia no tiene recursos de tesorería para compensar las inmensas pérdidas. Aquí hay que tocar los TLCs. Necesitamos renegociar los TLCs para que no haya esta triangulación tan horrible. Es que ¿quiénes fueron los que hicieron esto? ¿En qué mundo andaban? Un nuevo modelo de internacionalización y de defensa de la producción nacional se vuelven, elementos de lo que debe ser una propuesta alternativa en el país, propuesta que ha sido desarrollada en otras regiones de América Latina, que aquí todavía no, porque aquí seguimos con los mismos y las mismas. Ese ha sido, un poco la consecuencia de la prolongación del conflicto en Colombia. El último país de América Latina con un conflicto armado ha servido para que los temas sobre los cuales los colombianos toman decisiones tengan que ver con seguridad y no tengan que ver con modelo de desarrollo, no tengan que ver con equilibrio e igualdad, no tengan que ver con políticas sociales. El país está inundado de productos extranjeros. Si el día de mañana por cualquier razón esos productos extranjeros llegaran a Colombia, habría una hambruna.